La instalación del equipo se llevó a cabo mientras Javier y Sofía estaban en el trabajo y los niños en la escuela. El equipo de Daniel fue profesional, discreto y minucioso. Cámaras escondidas en objetos decorativos, dispositivos de audio lo suficientemente sensibles como para captar conversaciones susurradas desde la habitación de al lado. Todo se graba en discos encriptados, me explicó Daniel. Documentaremos su comportamiento durante varias semanas y luego revelaremos lo de tu premio de lotería para ver cómo responden cuando sepan que tienes dinero. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Esa misma tarde, Javier se me acercó mientras yo leía en la sala. Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación aquí en la casa. Levanté la vista, sabiendo que la cámara oculta en el librero estaba capturando su expresión seria. ¿Qué pasa con eso, mi amor? Sofía apareció, armada con documentos impresos. Hemos estado investigando residencias para adultos mayores. Hay lugares muy bonitos con gente de tu edad. Residencias para adultos mayores. El eufemismo me revolvió el estómago. Estoy cómoda aquí, dije simplemente. ¿Pero de verdad lo estás? Sofía se sentó, su tono meloso de falsa preocupación. Pasas tanto tiempo sola. ¿No estarías más feliz en un lugar con actividades, oportunidades para socializar? Estudié su rostro. Esta mujer, que básicamente me estaba vendiendo mi propio exilio. Tengo oportunidades para socializar. Tengo a mi familia. Javier se movió, incómodo. Mamá, ese es el punto. Sofía y yo estamos entrando en una fase muy demandante de nuestras carreras. Me están considerando para gerente regional, lo que significa más horas, más viajes. Y a mí podrían transferirme a la oficina de Santa Fe, añadió Sofía sin problemas. El tráfico sería brutal y necesitaríamos ayuda con los niños después de la escuela. Ayuda con los niños después de la escuela. Llevaba 2 años brindando esa ayuda, pero al parecer ya no era lo suficientemente valiosa para justificar mi presencia. ¿Qué están diciendo exactamente?, pregunté, aunque lo sabía perfectamente. Creemos que sería mejor para todos si tuvieras tu propio lugar, dijo Javier. Más independencia para ti, más espacio para nosotros, para manejar nuestra nueva situación. Más espacio, como si yo estuviera saturando sus vidas. ¿Han visto algún lugar en específico?, pregunté. Sofía se animó, pensando que estaba progresando. Villa Serena tiene unas instalaciones preciosas a unos 20 minutos de aquí. Podríamos visitarte cada semana. Cada semana. De cada día a cada semana. ¿Y cuánto costaría algo así? Es bastante razonable, dijo Sofía, aunque evitó dar cifras exactas. Hay planes de pago y el seguro de gastos médicos cubre una parte significativa. Pero no todo. Nunca todo. Asentí pensativamente. Déjenme pensarlo. Después de que salieron de la habitación, me quedé sola con mi libro, sabiendo que cada palabra había sido grabada. Mañana llamaría a la Lotería Nacional para comenzar la siguiente fase de mi plan. Esa noche, los escuché hablar de nuevo a través de las delgadas paredes. No está captando la indirecta, dijo Sofía. Tenemos que ser más directos. Dale tiempo para que se acostumbre a la idea. Javier, no tenemos tiempo. La hipoteca vence en 2 semanas y ya estamos atrasados. Necesitamos esa habitación para generar ingresos por renta o necesitamos que se vaya para poder reducir gastos. Ingresos por renta. Querían rentar mi cuarto a extraños. ¿Y si simplemente se niega a ir?, preguntó Javier. Entonces tomamos la decisión por ella. Tiene 72 años, Javier. ¿Quién va a cuestionar nuestro juicio sobre lo que es mejor para nuestra mamá anciana? Nuestra mamá anciana, no su mamá, de ellos, como si yo fuera propiedad comunal que debía ser administrada. A la mañana siguiente, manejé a las oficinas de la Lotería Nacional con una sonrisa en el rostro por primera vez en meses. Señora García, felicidades, dijo Sara de la lotería.
¿Cómo le gustaría proceder con su premio? Había pasado semanas planeando esta conversación. Quiero la suma total transferida a una cuenta privada, sin publicidad, sin comunicados de prensa. El monto total, después de impuestos, será de aproximadamente 650 millones de pesos. 650 millones. Más que suficiente para comprar justicia. Hay algo más, continué. Estoy trabajando con un periodista en una historia sobre abuso a personas mayores. Necesito que el dinero esté disponible, pero sin tocarse hasta una fecha específica. En cuestión de días, Dolores García tenía 650 millones de pesos intactos en una cuenta de banco. Pero para Javier y Sofía, yo seguía siendo su carga empobrecida. La presión aumentó rápidamente. «Mamá, ¿ya llamaste a Villa Serena?», preguntó Javier 3 días después, durante la cena. «He estado pensando en lo que dijeron», respondí con cuidado, «sobre que necesitan su espacio». Sofía se animó. «Y entiendo su situación, pero no estoy lista para un cambio tan grande». La temperatura en la habitación bajó perceptiblemente. «Mamá, estamos tratando de ser paciente», dijo Javier. «Pero esto ya no es una petición». «No una petición, un ultimátum». «¿Qué significa eso exactamente?». Sofía tomó el control. Su entrenamiento de ventas era evidente. «Significa que ya hablamos a Villa Serena sobre la disponibilidad. Tienen un lugar libre el próximo mes y ya dimos un anticipo. Habían dado un anticipo para mi exilio sin mi consentimiento. No tenían ningún derecho a hacer eso. Hacer por eso», dije en voz baja. «Tenemos todo el derecho», espetó Sofía, su máscara resbalando. «Estás viviendo en nuestra casa, usando nuestros recursos. Si quieres quedarte, tienes que empezar a contribuir más que la cantidad simbólica que pagas ahora». «¿Cantidad simbólica?». «Les doy 5,000 pesos al mes, más que justo por una habitación». «¿Cuánto más?», pregunté. Javier y Sofía intercambiaron una mirada. Claramente lo habían discutido. 40,000 pesos al mes, dijo Javier. Eso cubriría tus costos reales más una parte justa de los servicios y áreas comunes. 40,000 pesos al mes. Mi pensión es de apenas 8,000. Ellos lo sabían. Ustedes saben que no puedo pagar eso, dije. Entonces será Villa Serena, dijo Sofía con una alegría fingida. La buena noticia es que el seguro de gastos médicos cubre la mayor parte y tendrás gente de tu edad para convivir. Esa noche llamé a Daniel. Es hora de la fase 2. ¿Estás segura de que estás lista para esto? He estado lista durante meses. A la mañana siguiente, Margarita, mi amiga del centro de día, llamó a la casa fingiendo ser de Sorteos del Trébol. Santiago contestó, lo cual fue perfecto. «¿Se encuentra la señora Dolores García?», preguntó Margarita con su voz más oficial. «¡Abuela!», gritó Santiago. «Teléfono para ti». Me tomé mi tiempo para llegar al teléfono, asegurándome de que tanto Javier como Sofía pudieran oír. «Bueno», dije, sonando confundida. «Señora García, le habla Janet de Sorteos del Trébol. La llamo por su reciente participación en nuestro sorteo». La conversación se desarrolló exactamente como estaba planeado. Para cuando colgué, fingiendo escepticismo sobre haber ganado 500,000 pesos más 20,000 pesos a la semana de por vida, Santiago estaba prácticamente vibrando de emoción. «Abuela, podría ser rica», anunció justo cuando sus padres entraban del trabajo. Jugué mi papel a la perfección, confundida, dudosa, abrumada por la posibilidad. Pero podía ver los engranajes girando en las cabezas de Javier y Sofía. De repente, la mujer que habían estado tratando de arrumbar en un asilo era potencialmente valiosa de nuevo. La transformación fue inmediata y nauseabunda. «Mamá, qué increíble noticia», sonrió Javier, su entusiasmo completamente fabricado. «¿Qué te dijeron exactamente?».
Algo sobre 500,000 pesos de inmediato y 20,000 cada semana después de eso, respondí, manteniendo mi acto de anciana confundida. Pero seguro es una estafa, ¿verdad? No necesariamente, dijo Sofía, de repente la viva imagen de la preocupación. Sorteos del trébol es legítimo. Quizás deberíamos investigar esto con más cuidado. Investigar esto. Traducción. Averiguar cómo controlar el dinero. No sé, continué. Parece demasiado bueno para ser verdad. Estas cosas pasan, mamá, me aseguró Javier. ¿Te acuerdas de los Henderson de la otra calle? Se ganaron un coche en un concurso de radio hace 2 años. Los Henderson se habían ganado una licuadora, no un coche. Pero Javier ya estaba reescribiendo la historia para apoyar su narrativa. ¿Qué piensas hacer con el dinero?, preguntó Sofía, su tono cuidadosamente casual. No lo había pensado. Mentí. Supongo que debería pagarles todo lo que han gastado en mí. Sus ojos se iluminaron como árbol de Navidad. Mamá, eso es muy considerado de tu parte, dijo Javier. Pero la familia ayuda a la familia. No nos debes nada. La hipocresía era impresionante. Hace 24 horas me exigían 40,000 pesos al mes o me amenazaban con meterme a un asilo. Ahora que podría tener dinero, de repente no les debía nada. Pero quizás, añadió Sofía con cuidado, podríamos ayudarte a administrarlo. Grandes sumas de dinero pueden ser abrumadoras para alguien que nunca ha manejado finanzas importantes. Alguien que nunca ha manejado finanzas importantes. Como si yo fuera demasiado tonta para entender de dinero. Es muy amable de tu parte, dije, pero creo que puedo manejar 20,000 pesos a la semana. Claro que puedes, dijo Javier apresuradamente, pero hay implicaciones fiscales, oportunidades de inversión. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida. ¿Protegida de qué? De tomar mis propias decisiones. Esa noche los escuché hablar de nuevo. Sus conversaciones susurradas ahora parecían menos privadas, ya que yo sabía que estaban siendo grabadas. Está siendo ingenua con esto, dijo Sofía. Los viejitos son el principal objetivo de estafas financieras. Necesita orientación. ¿Qué tipo de orientación? ¿Una cuenta conjunta? Tal vez. O un poder notarial para decisiones financieras, solo para protegerla. Poder notarial. Lo mismo que discutieron hace meses, cuando pensaban que no tenía un peso. No sé, Sofía. Eso parece... Javier, tiene 72 años y está a punto de tener acceso a más de 10 millones de pesos en los próximos 10 años. ¿De verdad crees que es capaz de manejar eso responsablemente? Aparentemente, yo era demasiado vieja e incompetente para manejar mi propio dinero, pero aún lo suficientemente joven y capaz para ser echada y obligada a arreglármela sola. Tenemos que ser cuidadosos, dijo Javier. No queremos que piense que vamos tras su dinero. Claro que no vamos tras su dinero, replicó Sofía. La estamos protegiendo de cometer errores que podrían perjudicar a toda la familia. Proteger a toda la familia, como si mis decisiones financieras fueran de alguna manera su responsabilidad. Me quedé en la cama esa noche, escuchándolos conspirar para subyugarme financieramente, y sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Cada palabra estaba siendo grabada. Cada conversación manipuladora, cada plan para controlarme, cada cálculo codicioso estaba siendo documentado por el equipo de Daniel. Mañana harían su jugada y yo estaría lista. La confrontación llegó exactamente como esperaba. Estaba preparando el desayuno cuando aparecieron en la cocina como un equipo de asalto coordinado. Mamá, tenemos que hablar de tu situación, comenzó Javier. ¿Qué situación?, pregunté, sin dejar de revolver unos huevos. Tu golpe de suerte,
dijo Sofía, sentándose en un banco del desayunador como si estuviera preparada para una larga negociación. Nos preocupa tu seguridad. Levanté la vista con una confusión cuidadosamente fabricada. Mi seguridad. Los adultos mayores con dinero repentino a menudo son blanco de criminales, explicó Javier, su tono paternalista y suave. Estafadores, depredadores financieros, incluso gente que podría intentar aprovecharse de tu naturaleza generosa. Eso suena terrible, dije. ¿Qué debería hacer? Intercambiaron esa mirada de pareja casada, la que significaba que habían ensayado esta conversación. Creemos que deberías dejarnos ayudarte a administrar el dinero, dijo Sofía. Nada drástico. Solo abrir una cuenta mancomunada para que podamos monitorear cualquier actividad sospechosa. ¿Monitorear actividad sospechosa? Repetí. ¿Cómo qué? Retiros inusuales, esquemas de inversión que parezcan demasiado buenos para ser verdad. Personas que intenten hacerse tus amigos para obtener ganancias financieras. Enumeró Javier. Personas que intenten hacerse mis amigos para obtener ganancias financieras. La ironía era sofocante. Pero es mi dinero, dije, como si el concepto apenas se me estuviera ocurriendo. Claro que lo es, dijo Javier apresuradamente. No estamos tratando de controlarlo, solo queremos protegerlo. ¿Protegerlo de qué? La paciencia de Sofía ya se estaba agotando. De que tomes decisiones impulsivas de las que podrías arrepentirte más tarde. Decisiones impulsivas como negarme a ser controlada por ellos. No creo ser impulsiva, dije amablemente. Mamá, sin ofender, pero no tienes experiencia con este tipo de dinero, dijo Javier. Hay implicaciones fiscales, estrategias de inversión, consideraciones legales. Puede ser abrumador. Abrumador para alguien de mi edad, quiso decir. ¿Qué proponen exactamente? Pregunté. Una cuenta de cheques mancomunada donde se deposite el dinero, dijo Sofía. Todos tendríamos acceso, pero cualquier gasto importante se discutiría en familia. Discutido en familia. Código para. Aprobado por ellos. ¿Y qué considerarían un gasto importante? Cualquier cosa por encima de, digamos, 10,000 pesos, sugirió Javier. Eso te da mucha flexibilidad para los gastos del día a día, mientras nos aseguramos de que el grueso del dinero esté protegido. 10,000 pesos. Querían ponerme una mesada de 10,000 pesos con mi propio dinero. Eso parece razonable, dije lentamente, observando cómo sus rostros se iluminaban con una satisfacción codiciosa. También estamos pensando, añadió Sofía, que como ahora te quedarás aquí a largo plazo, deberíamos formalizar el acuerdo. Quizás unos 30,000 pesos al mes por alojamiento y comida. Es mucho menos de lo que habría costado Villa Serena. 30,000 pesos al mes de mis propias ganancias para vivir en su casa, más lo que planearan desviar de la cuenta conjunta para gastos familiares. ¿Y el resto del dinero? Pregunté. Lo invertiríamos de forma conservadora, dijo Javier, para construir tu patrimonio para el futuro. Construir mi patrimonio, dándoles el control de él. ¿Qué te parece? Preguntó Sofía, su sonrisa de vendedora a toda potencia. Fingí considerar esta generosa oferta de robarme mi dinero mientras me cobraban renta por vivir en su casa. Suena como que lo han pensado mucho, dije finalmente. Solo queremos lo mejor para ti, mamá. ¿Y si no quiero poner el dinero en una cuenta conjunta? La temperatura en la habitación cayó 20 grados. Bueno, dijo Javier con cuidado, esa sería tu decisión, pero nos haría preocuparnos mucho por tu juicio. Tu juicio. El primer indicio de la amenaza que se avecinaba. ¿Preocuparse cómo? Sofía se inclinó hacia adelante, su voz dulce como la miel, pero llena de malicia. Lola, los adultos mayores que de repente adquieren riqueza
y luego comienzan a tomar decisiones financieras erráticas. Bueno, a veces los familiares tienen que intervenir para protegerlos. Intervenir para protegerlos. Juicio de interdicción por la fuerza. Ya veo, dije. Y si estuvieras de acuerdo con la cuenta conjunta, entonces todos estaríamos tranquilos, sabiendo que tu dinero está a salvo, dijo Javier. A salvo de mí, quiso decir. Esa noche escuché sus verdaderos sentimientos a través de las paredes. Va a pelear con nosotros por esto, dijo Sofía. Pude verlo en sus ojos. Quizás entre en razón. ¿Y si no lo hace? Javier, estamos hablando de más de 10 millones de pesos. ¿Quieres ver a tu madre despilfarrarlo todo en canales de compras y estafas de caridad? Yo no compraba nada en canales de compras ni daba dinero a estafas de caridad, pero la verdad no era relevante para su narrativa. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Javier. Estoy sugiriendo que los viejitos con mucho dinero se convierten en blancos, y a veces a los blancos les ocurren accidentes. Ahí estaba la amenaza que había estado esperando. Sofía, no puedes estar hablando en serio. Hablo en serio sobre proteger el futuro de nuestra familia. Ese dinero podría pagar nuestras deudas, asegurar la universidad de los niños, darnos la vida que merecemos. Se supone que debemos verla desperdiciarlo todo, porque somos demasiado educados para tomar el control. El futuro de nuestra familia. Mi dinero se había convertido de alguna manera en su herencia. La conversación que los destruiría aún estaba por llegar. 2 días después, puse en marcha el plan final. La llamada a sorteos del trébol fue la carnada. Señorita Janet, dije, sabiendo que Javier y Sofía estaban escuchando desde la sala, tengo una pregunta sobre mis ganancias. Me gané el melate y revanchita hace un mes. ¿No afecta eso mi premio de sorteos del trébol? Hubo una pausa en el otro extremo de la línea mientras Margarita procesaba lo que había dicho. Lo había escrito en una tarjeta para ella. Disculpe, ¿dijo usted que se ganó el melate?, preguntó ella, siguiendo el guión a la perfección. Sí, el de 650 millones de pesos. Pensé que su empresa lo sabría. No, señora García, eso no estaba en nuestros registros. Felicidades. Y no afecta su premio de sorteos del trébol. Son completamente separados. Bueno, gracias por aclarar, dije, y colgué. Me quedé de pie junto al teléfono en el silencio repentino de la casa. Podía sentirlos procesando la nueva información. Los 10 millones de pesos eran una cosa. 650 millones de pesos eran algo completamente diferente. Era un cambio de paradigma que transformaba su avaricia en una necesidad existencial. Cuando entraron en la cocina, sus rostros eran máscaras de incredulidad y codicia. Mamá, dijo Javier, su voz apenas un susurro. ¿Es cierto? ¿Te ganaste el melate? Asentí lentamente. Sí, hace unas semanas. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó Sofía, su tono acusatorio. Estaba esperando el momento adecuado, respondí. ¿El momento adecuado?, repitió Javier, su rostro enrojeciendo. ¿Estabas esperando el momento adecuado para decirnos que eres una de las personas más ricas de México, mientras nosotros nos ahogamos en deudas? Estaba esperando ver quiénes eran ustedes realmente. Esa fue la gota que derramó el vaso. La pretensión de preocupación familiar se evaporó, reemplazada por una rabia pura y sin filtros. ¿Quiénes somos?, espetó Sofía. Somos tus hijos, que te han acogido en nuestra casa, que te han mantenido durante 2 años. ¿Mantenido?, respondí. He pagado renta, cocinado, limpiado, cuidado de mis nietos. He sido parte de esta familia. Una parte que nos estaba costando dinero que no teníamos, dijo Javier,
Y fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría su destino. Ese dinero debería ser nuestro para compensar el sacrificio que hemos hecho, el sacrificio de permitir que su propia madre viviera con ellos. Me acorralaron en mi propia cocina, bloqueando la puerta como si fueran carceleros, y fue entonces cuando Sofía me dedicó su sonrisa más dulce y dijo: a los viejitos que se ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo. Son un blanco muy fácil. Javiera sentía a su lado como un perrito faldero, y sentí cómo se me subía la presión al darme cuenta de que mi propio hijo me estaba amenazando por dinero. Pero esto es lo que ellos no sabían. Llevaba semanas grabándolo todo, construyendo un caso que destruiría sus vidas. Vaya, qué pena que el mundo vaya a escuchar eso, dije, señalando el pequeño jarrón decorativo en el mostrador. Sus ojos lo siguieron, dándose cuenta por primera vez del pequeño lente de la cámara que los observaba. La confusión en sus rostros fue reemplazada por un pánico absoluto. La detective Martínez, de la Policía de Investigación de Delitos Patrimoniales, está esperando afuera en este momento, continué. Daniel Ramírez, de Televisa, también está aquí con su equipo de grabación, y Santiago y Ximena están en casa de una vecina. Oyeron cada palabra que han dicho en las últimas 3 semanas. La sangre desapareció del rostro de Javier. Sofía parecía que iba a vomitar. «Estás mintiendo», siseó. «¿Lo estoy?», pregunté. «Intentaron extorsionarme. Me amenazaron con meterme a un asilo bajo pretextos falsos. Conspiraron para tomar el control de mis finanzas a través de un juicio de interdicción fraudulento. Y ahora me han amenazado con violencia física». Cada palabra era como un martillazo clavando el ataúd de sus vidas. «Pero no pueden probar nada», dijo Javier, su voz temblando. «Puedo probarlo todo», le aseguré. Cada conversación, cada amenaza, cada cálculo codicioso. Está todo en un disco duro que la detective Martínez está a punto de recibir. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, un sonido fuerte y autoritario que hizo que Javier y Sofía saltaran. «Esa debe ser ella». En los meses siguientes, el caso se convirtió en noticia nacional. El documental de Daniel Ramírez, El precio de la familia, ganó un premio y mi historia se convirtió en un caso de estudio sobre el abuso patrimonial a personas mayores. Javier y Sofía fueron declarados culpables de intento de extorsión, conspiración y abuso patrimonial. Fueron condenados a 8 años de prisión. Perdieron la casa, los coches y su reputación. Lo perdieron todo. Santiago y Ximena viven conmigo ahora en una nueva casa que compré. Están superando el trauma de lo que hicieron sus padres y sé que saldrán adelante. La terapia ayuda, el amor incondicional también. Establecí la Fundación Dolores García, dedicada a proteger a las personas mayores del tipo de abuso que sufrí. Y todos los días me despierto agradecida, no por los 650 millones de pesos, sino por la verdad, porque al final la verdad es lo único que nos hace libres. 2 días después, puse en marcha el plan final. La llamada a sorteos del trébol fue la carnada. «Señorita Janet», dije sabiendo que Javier y Sofía estaban escuchando desde la sala. «Tengo una pregunta sobre mis ganancias. Me gané el melate y revanchita hace un mes. ¿No afecta eso mi premio de sorteos del trébol?» Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, mientras Margarita procesaba lo que había dicho. Lo había escrito en una tarjeta para ella. «Disculpe, ¿dijo usted que se ganaron el melate?», preguntó ella, siguiendo el guión a la perfección. «Sí, el de 650 millones de pesos. Pensé que su empresa lo sabría». «No, señora García,
Eso no estaba en nuestros registros. Felicidades. Y no afecta su premio de sorteos del trébol. Son completamente separados. Bueno, gracias por aclarar, dije y colgué. Me quedé de pie junto al teléfono en el silencio repentino de la casa. Podía sentirlos procesando la nueva información. Los 10 millones de pesos eran una cosa. 650 millones de pesos eran algo completamente diferente. Era un cambio de paradigma que transformaba su avaricia en una necesidad existencial. Cuando entraron en la cocina, sus rostros eran máscaras de incredulidad y codicia. «Mamá», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «¿Es cierto? ¿Te ganaste el melate?» Asentí lentamente. «Sí, hace unas semanas». «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó Sofía, su tono acusatorio. «Estaba esperando el momento adecuado», respondí. «¿El momento adecuado?», repitió Javier, su rostro enrojeciendo. «¿Estabas esperando el momento adecuado para decirnos que eres una de las personas más ricas de México, mientras nosotros nos ahogamos en deudas? Estaba esperando ver quiénes eran ustedes realmente». Esa fue la gota que derramó el vaso. La pretensión de preocupación familiar se evaporó, reemplazada por una rabia pura y sin filtros. «¿Quiénes somos?», espetó Sofía. «Somos tus hijos que te han acogido en nuestra casa, que te han mantenido durante 2 años». «¿Mantenido?», respondí. «He pagado renta, cocinado, limpiado, cuidado de mis nietos. He sido parte de esta familia. Una parte que nos estaba costando dinero que no teníamos», dijo Javier. Y fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría su destino. «Ese dinero debería ser nuestro, para compensar el sacrificio que hemos hecho, el sacrificio de permitir que su propia madre viviera con ellos». Me acorralaron en mi propia cocina, bloqueando la puerta como si fueran carceleros. Y fue entonces cuando Sofía me dedicó su sonrisa más dulce y dijo: «A los viejitos que se ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo. Son un blanco muy fácil». Javier asentía a su lado como un perrito faldero, y sentí cómo se me subía la presión al darme cuenta de que mi propio hijo me estaba amenazando por dinero. Pero esto es lo que ellos no sabían. Llevaba semanas grabándolo todo, construyendo un caso que destruiría sus vidas. «Vaya, qué pena que el mundo vaya a escuchar eso», dije, señalando el pequeño jarrón decorativo en el mostrador. Sus ojos lo siguieron, dándose cuenta por primera vez del pequeño lente de la cámara que los observaba. La confusión en sus rostros fue reemplazada por un pánico absoluto. «La detective Martínez, de la Policía de Investigación de Delitos Patrimoniales, está esperando afuera en este momento», continué. «Daniel Ramírez, de Televisa, también está aquí con su equipo de grabación, y Santiago y Ximena están en casa de una vecina. Oyeron cada palabra que han dicho en las últimas 3 semanas. La sangre desapareció del rostro de Javier. Sofía parecía que iba a vomitar. «Estás mintiendo», siseó. «¿Lo estoy?», pregunté. «Intentaron extorsionarme. Me amenazaron con meterme a un asilo bajo pretextos falsos. Conspiraron para tomar el control de mis finanzas a través de un juicio de interdicción fraudulento y ahora me han amenazado con violencia física». Cada palabra era como un martillazo clavando el ataúd de sus vidas. «Pero no pueden probar nada», dijo Javier, su voz temblando. «Puedo probarlo todo», le aseguré. «Cada conversación, cada amenaza, cada cálculo codicioso. Está todo en un disco duro que la detective Martínez está a punto de recibir». Fue entonces cuando llamaron a la puerta, un sonido fuerte y autoritario que hizo que Javier y Sofía saltaran. «Esa debe ser ella». En los meses siguientes, el caso se convirtió en noticia nacional.
El documental de Daniel Ramírez, El precio de la familia, ganó un premio y mi historia se convirtió en un caso de estudio sobre el abuso patrimonial a personas mayores. Javier y Sofía fueron declarados culpables de intento de extorsión, conspiración y abuso patrimonial. Fueron condenados a 8 años de prisión. Perdieron la casa, los coches y su reputación. Lo perdieron todo. Santiago y Ximena viven conmigo ahora en una nueva casa que compré. Están superando el trauma de lo que hicieron sus padres y sé que saldrán adelante. La terapia ayuda. El amor incondicional también. Establecí la Fundación Dolores García, dedicada a proteger a las personas mayores del tipo de abuso que sufrí. Y todos los días me despierto agradecida, no por los 650 millones de pesos, sino por la verdad. Porque al final, la verdad es lo único que nos hace libres, incompetente. Sus planes para robarme mi dinero a través de una tutela falsa. Su comentario casual sobre los ganadores de la lotería que tienen accidentes. Miré directamente a Sofía. Esa última parte va a ser particularmente interesante para los fiscales. La expresión de horror creciente en sus rostros valió cada momento de las últimas 6 semanas de abuso. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. El silencio en mi cocina era ensordecedor. El rostro de Javier se había vuelto gris, mientras que Sofía parecía que podría desplomarse. Ambos miraban la diminuta cámara que había revelado como si pudiera explotar de repente. 6 semanas. La voz de Javier era apenas un susurro. Nos has estado grabando durante 6 semanas. Cada conversación, cada amenaza, cada plan para robar mi autonomía y mi dinero, confirmé, incluyendo la discusión de anoche sobre declararme incompetente y el encantador comentario de tu esposa sobre los accidentes que les suceden a los ganadores de la lotería. Sofía encontró su voz. Esto es una trampa. Nos tendiste una trampa. Yo te documenté. Corregí. Hay una diferencia. Una trampa es cuando la policía engaña a alguien para que cometa un delito que normalmente no cometería. Yo simplemente los grabé siendo ustedes mismos. Daniel Ramírez salió de la despensa, donde había estado monitoreando el equipo. Javier y Sofía se giraron como animales acorralados. Daniel Ramírez, periodista de investigación, se presentó con calma. He estado documentando casos de abuso a personas mayores durante los últimos 3 años. La señora García me contactó después de escuchar sus conversaciones iniciales sobre el poder notarial y las residencias de ancianos. No puedes usar esto, dijo Javier desesperadamente. Somos familia. Este es un asunto privado. El abuso patrimonial a personas mayores nunca es un asunto privado, respondió Daniel, ajustando su equipo. Es un delito federal, especialmente cuando involucra amenazas de violencia. Sofía estaba llorando ahora, aunque no estaba claro si de miedo o de rabia. Nunca quisimos decir nada de eso, solo estábamos frustrados, estresados por el dinero. ¿Suficientemente estresados como para amenazar la vida de su suegra?, preguntó Daniel con toda naturalidad. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que a los viejitos que ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo sea aceptable?, pregunté. No tuvo respuesta para eso. Javier se hundió en una silla de la cocina, con la cabeza entre las manos. Mamá, no lo entiendes. Debemos $47,000 en tarjetas de crédito. Llevamos 3 meses de retraso en la hipoteca. La agencia de autos está recortando las comisiones en un 30%. Nos estamos ahogando. Por primera vez en semanas, mi hijo sonaba genuinamente humano en lugar de calculador. Pero la presión financiera no excusaba planear robarle a su madre. Así que decidiste que la solución era robarme. No lo vimos como un robo.
dijo Javier en voz baja. Pensamos que te estábamos protegiendo de cometer errores, al tomar el control de mi dinero y cobrarme renta por vivir en tu casa. Lo del alojamiento y la comida fue idea de Sofía, dijo Javier, echándole la culpa a su esposa con una facilidad pasmosa. Las lágrimas de Sofía se detuvieron abruptamente. No te atrevas a culparme de esto, Javier. Tú fuiste el que dijo que tu madre nos debía 2 años de manutención. Porque tú calculaste cada cuenta del supermercado y cada pago de servicios. Porque no podemos permitirnos mantener a otra persona. Observé cómo se atacaban mutuamente y sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Esto era lo que el estrés financiero le había hecho a mi familia. Los convirtió en depredadores dispuestos a devorar a cualquiera, incluyéndome, a mí. Hay algo más que deben saber, dije en voz baja. Ambos me miraron con expresiones de pavor. La llamada de sorteos del trébol fue falsa. Nunca gané $25,000 y 1,000 a la semana. ¿Qué? La voz de Sofía se quebró. Saqué de mi joyero el estado de cuenta del banco que había estado guardando para este momento. Gané el melate y revanchita hace 4 meses. Después de impuestos, tengo 650 millones de pesos en mi cuenta. El sonido que hizo Javier no fue del todo humano. Sofía se agarró de la encimera para no caerse. 650 millones de pesos, continué, que he tenido mucho cuidado de no tocar mientras documentábamos exactamente cómo trataban a una mujer que creían que tenía ganancias modestas. ¿Por qué?, susurró Javier. Si tenías todo ese dinero, ¿por qué no te fuiste? Porque quería que el mundo viera quiénes son realmente. Quería documentación de cómo mi propia familia me trató cuando pensaban que era vulnerable, y quería asegurarme de que esto nunca le suceda a otra persona mayor. Daniel seguía filmando, capturando sus reacciones. Este metraje se convertiría en parte de un documental que se emitiría en 6 meses, una vez concluidos los procedimientos legales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía. Ahora viven con las consecuencias de sus elecciones, respondí. Las secuelas inmediatas fueron un caos. Javier y Sofía pasaron el resto del día llamando frenéticamente a abogados, tratando de entender su situación legal. Daniel los entrevistó a ambos en cámara, dándoles la oportunidad de explicar sus acciones. La entrevista de Javier fue dolorosa de ver. Mi hijo, despojado de su encanto de vendedor y obligado a enfrentar su comportamiento, parecía un hombre destrozado. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo. Robarle a su abuela. Me aseguré de que ambos estuvieran en terapia para ayudarlos a procesar la vergüenza y la traición que no eran suyas. El juicio estaba programado para abril. En los meses previos, los abogados de Javier y Sofía me hicieron varias propuestas. Primero, un acuerdo civil. Me devolverían cada centavo que habían calculado que yo les debía a cambio de que retirara los cargos penales. Me negué. Luego, se ofrecieron a declararse culpables de un delito menor a cambio de libertad condicional. Me negué de nuevo. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de rendición de cuentas. Sus acciones no fueron un error momentáneo, fueron una campaña calculada de 6 semanas de abuso psicológico y planificación criminal. El juicio fue un espectáculo mediático. La sala del tribunal estaba abarrotada todos los días. La fiscalía construyó su caso metódicamente, utilizando las grabaciones de Daniel como pieza central de su evidencia. Ver a Javier y Sofía sentados en la mesa de la defensa, despojados de su arrogancia, fue surrealista. Parecían extraños, no la familia con la que había vivido. El momento más devastador del juicio llegó cuando la fiscalía reprodujo la grabación de audio de Sofía diciendo:
A los viejitos que ganan la lotería les pasan accidentes todo el tiempo. Son un blanco muy fácil. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. El jurado la miró con abierto disgusto. Sofía se quedó mirando fijamente al frente, pero pude ver el ligero temblor en sus manos. Cuando me llamaron al estrado, estaba nerviosa, pero decidida. La fiscal me guió a través de los eventos, pidiéndome que explicara cómo me sentí en cada etapa. ¿Cómo se sintió, señora Williams, cuando su hijo y su nuera le exigieron $2,000 al mes de renta o la amenazaron con internarla en una residencia? Me sentí como una carga, dije, mi voz firme, como si mi valor para ellos estuviera atado a mi utilidad financiera. ¿Y cómo se sintió cuando le presentaron su plan para una tutela de emergencia? Sentí miedo. Estaban tratando de robarme no solo mi dinero, sino mi autonomía, mi identidad. Querían convertirme en una no persona legalmente.